Buenos días. Me siento muy honrada de encontrarme en los espacios académicos virtuales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Un saludo muy especial al Instituto Pedagógico de Caracas. Quiero saludar de manera muy especial al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado por la invitación que me cursara para formar parte de esta reunión. Felicitar al equipo organizador por el impecable proceso de organización, de articulación y seguimiento que han tenido de todos los procesos para llevar a cabo esta reunión que de ya se augura todo el éxito en el proceso de sistematización de sus conclusiones. Muchísimas gracias a todos. Para comenzar nuestro trabajo, nuestra conversación, vamos a titular nuestro tema, que es proyectos didácticos emergentes desde la emergencia de los escenarios sociales. Voy a compartir la pantalla para orientar nuestra conversación. Tengo que acotar que proyectos didácticos emergentes desde la complejidad de los escenarios sociales es un proyecto de investigación que data del año 2012 y surge justamente en la Cátedra de Literatura Latinoamericana del Instituto Pedagógico de Caracas. Allí, con nuestros estudiantes, nuestros colegas, nos hicimos preguntas importantes sobre los procesos pedagógicos que llevábamos a cabo y el proceso de producción de conocimiento, de generación de conocimiento desde el conocimiento pleno del contexto sociocultural latinoamericano. Justamente allí nos hacíamos preguntas desde un punto de vista antropocultural. Eso nos llevó a reflexiones importantes y a definiciones de protocolos didácticos y de interacción entre profesores y estudiantes. Nos permitió organizar ciertos criterios y propuestas de trabajo que ha tenido la fortuna pues, de confrontarse en diferentes escenarios nacionales e internacionales y que nos ha permitido llegar a ciertas conclusiones y propuestas, a lo que me atrevo a sugerir como propuesta en este momento de altísima incertidumbre académica, social, política que vive el mundo, donde nada está dado ni nada está decidido. Todo está como colocado en una mesa de trabajo para su permanente revisión. Y justamente desde esa revisión y desde esa incertidumbre vamos a comenzar nuestro trabajo. En principio quiero explicar que su organización la he orientado a través de tres partes. La primera, de describir su contexto. Es importante para el contenido conceptual, teórico de la propuesta, entender un poco el contenido conceptual y teórico de la Conferencia Regional de Educación Superior, porque de allí justamente nos alimentamos suficientemente con nuestros colegas latinoamericanos, ¿no? Desde un punto de vista político, la declaración de Educación 2030 y el documento normativo del Convenio Regional de Educación de reconocimientos, estudios, títulos y diplomas. Son tres documentos que dirigen procesos diferentes: teórico-conceptual, político y normativo. Eso nos va a dar una constelación de conceptos, un poco copiándonos o apoyándonos del concepto de Morán desde el punto de vista de la complejidad y la asociación y la constelación de conceptos para dirigirlo a nuestros planteamientos teóricos y llegar a una esfera de conclusiones. Muy bien, entonces comenzamos nuestro trabajo. Nuestro trabajo, como expliqué, va a tocar tres ámbitos. Del ámbito teórico conceptual, vamos a referirnos a los ejes temáticos de la conferencia, los cuales fueron 7 ejes, y vamos a tocar específicamente 2: aseguramiento de la calidad y los procesos de internacionalización. Del documento político Educación 2030 vamos a tocar el concepto ciudadanía global
y de allí vamos a generar escenarios sociales y la generación de perfiles, perfiles de los estudiantes a partir de competencias, ¿no? Y el convenio regional vamos a tocar de su parte conceptual dos elementos: aprendizajes y armonización curricular. Muy bien, de nuestro primer eje temático, nuestro primer concepto que quiero destacar y colocar en nuestra mesa de discusión, justamente quiero dirigirme a la sociedad del aprendizaje, estableciendo como referente la sociedad del conocimiento como término que hemos utilizado en todos nuestros ambientes académicos: conversaciones, ponencias, conferencias, artículos, nuestras clases y nuestras discusiones con nuestros pares. No hay manera que no nos hayamos referido a ese término. Asumimos justamente dentro de un paso más en cuanto a su visión conceptual, a su concepción prospectiva, y allí tenemos que destacar la articulación de la sociedad del aprendizaje como ese conocimiento adquiridos. Muy bien, esa sociedad de aprendizaje como concepto está llamado o está asentado, dicen justamente en el núcleo de este eje temático, el aprendizaje, el paradigma del aprendizaje permanente y el aprender a aprender como dos condiciones que se han establecido dentro de las comunidades académicas y las comunidades sociales para establecer esa relación con el contexto y el constante producir conocimiento, que no es otra cosa que ese aprendizaje aplicado, territorializado. Muy bien, es importante destacar que el segundo elemento conceptual asociado a esta sociedad de aprendizaje son sus tres paradigmas fundamentales: el desarrollo humano sustentable, la cultura de paz y la educación permanente. Es importante y fundamental establecer esto como bases, porque este desarrollo humano sustentable es una cultura de la sustentabilidad que lleva a nuestro discurso justamente una relación del hombre con el contexto, con la naturaleza, con el otro, y esa correlación lo lleva conductualmente a comportamiento y al desarrollo justamente de culturas particularmente establecidas como la paz y dentro del contexto del aprendizaje para toda la vida. Entonces esa armonización humana en el contexto sociocultural nos lleva entonces a un pleno conocimiento de este contexto. Nos dicen también el núcleo de este eje temático que la habilidad más competitiva para el futuro es la de aprender, y el aprendizaje es la materia prima estratégica para el desarrollo de los países. Entonces tenemos que asumir que no solamente es la sociedad de aprendizaje, no solamente es el desarrollo humano sustentable como pilar fundamental dentro de esa cultura organizacional que está promovida dentro de los criterios de la sustentabilidad, la cultura de paz y la educación permanente dentro de la visión política de la UNESCO de la educación para toda la vida, sino que el aprendizaje es considerado como una materia prima estratégica para el desarrollo de los países. Este es un concepto fundamental para nuestra propuesta didáctica. Número 2, el segundo concepto que vamos a desarrollar justamente es del núcleo de la internacionalización de la educación superior de América Latina y el Caribe, que estuvo liderada por Jocelyn Gácel Ávila de México. Ella nos habla acá en el núcleo de esta importante discusión, las estructuras curriculares para el desarrollo de los estudiantes se desarrollan a partir de lo que ella denomina competencias globales e interculturales. Esto como una condición fundamental desde la percepción de la internacionalización.
Justamente nos dice que una de las tendencias para transformar la educación superior es esa correlación con el mundo a partir de la asunción de la sociedad global dentro de su condición multicultural y altamente competitiva. Entonces, esas miradas justamente a partir del contexto tiene que ser justamente con esa mirada global, multicultural, pero sobre todo de absoluta comprensión de los problemas sociales del mundo. Y allí es donde necesito apoyarme del documento político de Educación 2030. Y allí necesito un poco trabajar el concepto de sociedad de aprendizaje, lo recordamos. Recordamos también la cultura de la sustentabilidad, también lo recordamos. También tenemos que recordar que la materia prima estratégica para el desarrollo de los países radica justamente en estos procesos de aprendizaje, y esos procesos de aprendizaje se tienen que desarrollar sobre la base de lo que se denominan competencias globales, y esas competencias globales están asentadas en el conocimiento pleno de una sociedad compleja, problematizada, y que se denomina justamente dentro de esa globalidad porque compartimos problemas sociales importantes. Esos problemas sociales importantes, Enrique Ravelo los denominaba los eventos que cambian el mundo. Este fue un trabajo que él justamente llevó durante los años 16, 17 y 18, y lo organizó de esta manera, y nos vamos a apoyar justamente en esta propuesta. Él advierte 9 problemas o 9 eventos que cambian el mundo, y voy a hacer referencia somera a ellos justamente por aquello del protocolo hermenéutico para la mirada fundamental de esos problemas globales dentro de esa visión necesaria de las competencias globales. En principio tengo que hablar de la tecnología, pero de la tecnología, no de la tecnología de información y comunicación, ni la de aprendizaje y conocimiento. Sí, lo que entendemos como TIC, no, tenemos que ir un poco más allá y referirnos a los paradigmas de aprendizaje que refiere Siemens cuando habla del conectismo como la relación de esta plataforma digital, artificial, para el desarrollo de procesos de conocimiento y de aprendizaje. Entonces, el conectismo apoyado con la tecnología ha generado una conducta de desarrollo importante en estos procesos de aprendizaje. De hecho, él lo califica desde el año 2004, se asume como un paradigma de aprendizaje. Muy bien, pasamos al cambio climático. Hace poco, en el mes de octubre, 29-30 de octubre, si mal no recuerdo, hubo en Roma la cumbre del G20, justamente donde tocaron los temas de calentamiento global, de cambio climático y de la necesidad de cambiar los principales eventos la conducta que afectan a la naturaleza y que generan eventos de absoluta condición catastrófica del ambiente. Por ejemplo, ellos hicieron referencia a los incendios de Australia, a los incendios de California, a los incendios de la Amazonia como catástrofes ambientales que están afectando de manera fundamental al planeta. Nos hablaron, señalaron de manera particular del Ártico, como el espiral de la muerte por el deshielo marino, que es un pronóstico que asume, que se refleja para el 2050, y ellos dicen que al 2035 pudiera generarse esa catástrofe de seguir el calentamiento global. Entonces estamos en una necesaria transición ecológica. Ellos también hablaron de la alta frecuencia e intensidad de los huracanes. Entonces, por supuesto, si nosotros revisamos el discurso de los últimos años en materia del calentamiento global y del cambio climático, miramos que la recurrencia
en el señalamiento de los nudos críticos no ha variado. Y si no ha variado es porque cosas importantes no han ocurrido en el campo de la educación, en el campo justamente de la relación profesor-estudiante, en el acto de enseñanza, en los procesos didácticos. Algo está faltando que no está generando los aprendizajes necesarios para la relación del hombre con la naturaleza. El surgimiento de nuevas potencias. China ha hecho justamente historia en los últimos años dentro de sus avances tecnológicos y también desde el punto de vista político, científico y social. Tenemos que hablar de la nanotecnología, de la robótica, cómo esto ha definido justamente el campo de la medicina, el campo de la ingeniería, la biotecnología. Tengo que referirme de manera especial del informe del Banco Interamericano de Desarrollo, la biotecnología agraria y el desarrollo rural en América Latina y el Caribe, que señala a Colombia como uno de los principales países que ha invertido de manera importante en la investigación biotecnológica, seguida por Brasil, Argentina, Chile, Perú y México. Entonces tenemos un comportamiento regional importante que da cuenta del avance en cuanto a la estrategia de desarrollo agrícola de la región. El tema de las migraciones, que ha sido un tema que realmente ha cobrado muchísima importancia como hecho noticioso en la región. La gran caravana que parte de Honduras, que atraviesa México y se dirige a los Estados Unidos, es un problema político, social importante que se está colocando en las principales mesas de trabajo de los países de origen, de tránsito y de destino, y con importantes implicaciones. También tenemos que referirnos a los procesos migratorios de Bolivia hacia Chile. Realmente es un tema que ha cobrado importancia en América Latina, por supuesto sin descuidar los procesos que ocurren en Europa, las migraciones africanas hacia España a través de Melilla, el importante desplazamiento poblacional que se operó en Afganistán a propósito de la asunción del gobierno afgano. Y ahí aprovecho para tocar el tema del terrorismo como principal problema de tipo político, de tipo social que se opera en el mundo y que los países justamente se han articulado para vigilar, para controlar, para protegerse justamente de estos atentados. En conversaciones hace poco con compañeros justamente, entre ellos Daniel Michael, Andrea Páez, estuvimos hablando sobre esos tipos de terrorismo, ¿no? Terrorismo de Estado, biológicos. Entonces, la especificidad que se ha desarrollado de este tipo de terrorismo. El envejecimiento de la población como un evento importante justamente de esta generación, ¿no? Ese envejecimiento de la población nos da cuenta de una tercera edad activa que desarrolla competencia de formación en áreas culturales, deportivas, sociales, y por supuesto nos da una agenda de trabajo y de vida activa, y por esta razón la UNESCO ha desarrollado como política el aprendizaje para toda la vida. Y nuestro último evento, que realmente fuimos protagonistas de un evento que no conocíamos esta generación, la pandemia, el COVID-19. Desde allí tenemos que hablar desde un punto de vista de las ciencias sociales y hablar de conceptos fundamentales como las representaciones, la sociología del cambio de Stonka, que fue teóricamente una propuesta que revisamos y que estudiamos, y que ver la operacionalización de estas categorías teóricas de análisis y explicativa para conocer justamente la implicación abrupta, ¿no?, de esta sociología, de lo que se denomina la sociología del cambio en cuanto a sus formas de interacción, sus procesos de transformación y de redefinición. Fue realmente un proceso que lo vimos, lo acompañamos y lo estudiamos, pero también se constituyó como un extravío y una situación de incertidumbre porque no sabíamos cómo hacer, cómo comportarnos y cuáles eran esas formas de relacionamiento social que trajeron consigo aprendizajes de facto. Entonces estamos ante una sociedad que ha tenido que reaprender
sus mecanismos de interacción. Y hay quienes han llamado justamente a eso nueva normalidad en el campo de la educación, en el campo del trabajo, de la salud y la bioseguridad y de la movilidad local, nacional e internacional. Total que es uno de los eventos que realmente nos ha expresado y nos ha redefinido como sujetos sociales en esta era. Eso nos lleva a considerar nuestro concepto de ciudadanía global. Ciudadanía global desde los conceptos precedentes, sociedad del aprendizaje. Esta sociedad de aprendizaje se va a sentar en la sostenibilidad como concepto organizacional y asumiendo que el aprendizaje es la materia prima estratégica para el desarrollo de los países, que además requiere del desarrollo de competencias para la comprensión del mundo. Y a esa comprensión del mundo lo vamos a denominar procesos hermenéuticos de los problemas sociales del mundo. Y esos procesos hermenéuticos vamos a especificarlos justamente desde la perspectiva heideggeriana, que supone el ser en el mundo. Y ese ser en el mundo tiene que correlacionarse con toda esta problemática que da cuenta de procesos sociales complejos, dinámicas complejas, que dan cuenta de un alto sentido del conocimiento y del aprendizaje. Desde esa perspectiva hablaremos de ciudadanía global como un concepto asociado a los procesos didácticos como una práctica de conocimiento crítico y aprendizaje impulsado por la tecnología para el desarrollo humano sostenible, con protocolos hermenéuticos del mundo complejo, problematizado, de conflictos sociales, económicos y ambientales en el orden de la bioseguridad. Entonces tenemos ahí un contexto que realmente he querido referirme a él conceptualmente y desde la expresión hermenéutica de la problemática social donde se asienta esa visión del mundo, cerrar justamente, contextualizar justamente lo que normativamente se va a llevar al Convenio Regional de Estudios, Títulos y Diplomas, el concepto de aprendizaje. Y he querido traer esto como ejemplo, no porque me voy a referir al convenio, no. Quiero referirme a esto porque justamente el convenio del año 2014 decían que uno de los principales nudos críticos que tuvo es que los temas tenían que homologarse para la comunicabilidad explícita de las instancias bilaterales, ¿no? Entonces esa comunicabilidad fue en este caso fue estudiada desde un punto de vista conceptual. Entonces el convenio como tal tiene un capítulo conceptual y de ese capítulo conceptual quiero traerlo como expresión de la sustantivación del aprendizaje. Fíjense que aquí aparece el aprendizaje permanente, pero además tenemos toda esta especificidad del aprendizaje abierto y a distancia, anterior, formal, informal, no formal. No lo vamos a revisar, solamente quiero traer para demostrar justamente cómo la concepción del aprendizaje cobra un espacio fundamental en este momento histórico. Eso nos lleva a la armonización de los sistemas de educación superior para alcanzar la mayor autonomía académica de nuestros estudiantes. Entonces son conceptos que están allí, que se están moviendo de manera fundamental. Para cerrar esta primera parte, quiero hacerlo con este comentario. No es una casualidad que la tercera Conferencia Mundial de la Educación Superior del año 22, que se va a llevar a cabo en Barcelona en el mes de mayo, lleve como título Reinventando el rol y el lugar del aprendizaje de la educación superior para el futuro sostenible. Fíjense que volvemos a tener el lugar del aprendizaje como el elemento protagónico en los procesos de discusión académica en el mundo. Entonces, realmente, desde la perspectiva del aprendizaje, desde la sociedad del aprendizaje, visto contextualmente en la problematización del mundo, vamos a empezar a hablar de didáctica. Así, vamos a comenzar nuestra parte 2.
Y justamente como lo dije en mi introducción, voy a hacer uso de Morán en cuanto a la constelación y solidaridad de conceptos para esta asociación de la didáctica desde el punto de vista de la correlación de la sociedad de aprendizaje. Nos va a permitir a nosotros puntualizar lo siguiente. Número 1, la sociedad del aprendizaje asentado en el desarrollo humano sustentable, la cultura de paz y la educación permanente, se convierte en la materia prima estratégica para el desarrollo. Número 2, las competencias globales interculturales y altamente competitiva nos da cuenta de la disposición para el cambio y la reingeniería social y cultural. Justamente desde allí nosotros vamos a hablar de ciudadanías globales, y esas ciudadanías globales nos da protocolos hermenéuticos de los problemas del mundo. Entonces, de la problemática social del mundo, que son nuestros denominadores comunes en las sociedades donde nosotros nos movemos, donde los problemas señalados justamente como los eventos que impactan el mundo, y la armonización para apuntar la autonomía académica. Estos son nuestros fundamentos conceptuales para hablar de una didáctica emergente. Esto me da cuenta de un concepto o un protocolo conceptual que he querido organizar desde esos referentes: Estado, política, sociedad, ciudadanía, ideología, aprendizaje, conocimiento y reflexión. ¿Qué vamos a entender entonces como didáctica? Es una pragmática de actos curriculares estructurados en acciones, técnicas, estrategias y procedimientos de mediación con el conocimiento para generar aprendizajes competentes con procesos críticos globales e interculturales en el sujeto como agente de cambio social. Fíjense que he querido llevar justamente en este concepto elementos clave como los actos curriculares estructurados, los procesos de mediación, la generación de aprendizajes, justamente desde la exaltación y la sustantivación del proceso, y esos aprendizajes competentes llevados justamente hacia la comprensión de los problemas globales e interculturales como de un sujeto como agente de cambio social. Es un concepto que lo coloco justamente para su discusión. Este concepto, los referentes teóricos, esta aproximación conceptual me dirige hacia lo que yo denomino son principios para una didáctica emergente. Por supuesto, recoge, sistematiza todo este proceso de revisión conceptual que hemos desarrollado hasta ahora. Número 1. Bajo la consideración sustantiva del aprendizaje como materia prima estratégica y justamente estelar, protagónica de este momento histórico, es necesario repensar la didáctica como una categoría susceptible a ser reubicada y dotada de un nuevo sentido en la educación. Por supuesto, porque todo proceso de aprendizaje supone un proceso de enseñanza, un proceso didáctico. Entonces necesitamos generar en la didáctica una categoría susceptible a su reubicación y resignificación, tan protagónica como el aprendizaje. Es así como se destaca un proyecto educativo centrado en el estudiante, potenciando el papel de las didácticas hacia el aprender a aprender y aprender a transferir. Es allí donde voy a traer un término que realmente lo he seguido y lo he estudiado de manera particular, y es la territorialización, no del conocimiento, sino del aprendizaje, la territorialidad del aprendizaje. Y es justamente ese escenario, la territorialidad del aprendizaje, es la consecuencia natural de todo proceso didáctico. Número 2.
Hay que generar aproximaciones socioculturales y políticas para la construcción de una nueva relación de la didáctica en función de la sociedad del aprendizaje, basada en el desarrollo humano sustentable, la cultura de paz y la educación permanente. Entonces la didáctica debe concebirse desde la sostenibilidad como pensamiento sociocultural emergente, necesario, que tiene que insertarse en todos nuestros procesos didácticos de manera absoluta, donde se toma en cuenta una nueva relación del hombre con la naturaleza, del hombre con el hombre, con lo local, con su vivencia humana, social y económica. Solamente de esa manera nosotros podremos desarrollar conductas apropiadas que den cuenta y que tengan impacto positivo en los procesos del cambio climático y del calentamiento global. Justamente desde estos procesos didácticos y de aprendizaje. Número 3. La didáctica debe reconocer la multiculturalidad del entorno para establecer principios de asociación con respecto a la diferencia. Claro, si vamos a desarrollar protocolos de ciudadanía global, si vamos a desarrollar competencias globales, esas competencias globales me va a llevar justamente a desarrollar protocolos hermenéuticos para la visión del mundo y la complejidad de sus problemas. Tengo que hacerlo desde una perspectiva intercultural, entender que justamente todos somos portadores de signos culturales y esos signos culturales están sujetos a permanentes intercambios y de resignificación en cuanto a su pluralidad. Número 4. La consideración de las competencias globales para generar una hermenéutica de los problemas sociales del mundo para su discusión y proposición de vías de atención para la convivencia bajo la perspectiva de la cultura de paz. Fíjense que nosotros podemos decir que los problemas de migración son unos problemas tan ajenos. No son ajenos a nadie, porque antes veíamos la migración así como algo allá y ahora resulta que nosotros los venezolanos somos protagonistas de muchos de esos procesos de migración. Entonces es un tema que tenemos allí al lado y se ha incorporado justamente a nuestra dinámica social y tenemos que verlo como lo próximo, como lo que está allí y que debe llamar nuestra atención para, no es que nosotros vamos a solucionarlo, pero yo siento que la interpretación, la participación de todos es un problema que nosotros podemos de alguna manera mirarlos desde otras perspectivas para generar las propuestas necesarias que permita el avance positivo en la resolución de esos nudos críticos que afectan nuestra región y nuestra sociedad. La proposición es generar protocolos de análisis hermenéutico bajo líneas heideggerianas, y cuando me refiero a líneas heideggerianas me refiero particularmente a la visión y denominación del ser en el mundo, y ser en el mundo justamente como actor fundamental de procesos de cambio en el mundo que me toca vivir. Y destaca seres en el mundo que enfrenta desafíos locales y globales, como la resolución de conflictos, el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación y la resolución de problemas generales. Esto me va a llevar un poco a manejar lo que llamamos el triángulo pedagógico en todo proceso de correlación, de mediación comunicativa entre los profesores y los estudiantes, nos llevan a procesos de estrategias de transformación de ese conocimiento especializado para convertirlo en un conocimiento didáctico de contenido que desarrolle competencias específicas, y es como una rotación de ese conocimiento desde esa perspectiva de agencia de mediación. Esto de alguna manera me permite dirigirme a lo que es la propuesta didáctica que la asiento fundamentalmente desde la experiencia de comunicación, diálogo y escritura. Proposición de idea, discusión y generación de conceptos, por aquello del conocimiento adquirido que me permite articularlo, significarlo, resignificarlo desde mi experiencia de aprendizaje. Este interés queda sustentado por cuanto entendemos que escribir
en los contextos académicos profesionales una actividad plural, que no solo tiene una finalidad lingüística de comunicación, sino además es una habilidad integradora que se asocia con la generación de conocimiento situado, conocimiento en contexto, conocimiento dialogado, conocimiento adquirido. Solamente así puedo yo aceptar, establecer y dirigirme a esa sociedad de aprendizaje como concepto protagónico. Fíjense que es todo un proceso. Lo que yo adquiero es lo discuto, lo dialogo y lo adquiero. Y justamente eso lo llevo a esta propuesta que la voy a representar de esta manera. Hablo de un producto significativo, un práctico, un reflexivo. Me parece que es fundamental que los actores fundamentales de la didáctica, tanto los estudiantes como los profesores, partan de ese proceso de coparticipación dialógica donde el sujeto hablante proponente y el sujeto oyente reflexivo genera desde sus roles de participación una agencia de mediación comunicativa. La opinión de todos justamente va generando esa asociación de conceptos, esa asociación y constelación que nos permite llegar al concepto negociado. Ese portafolio de conceptos propios del acto didáctico nos genera herramientas conceptuales y eso pueden ser los elementos, las herramientas fundamentales como indicadores del aprendizaje significativo para alcanzar productos textuales argumentativos. Solamente así nosotros podemos hablar de lo que yo puedo hablar desde un punto de vista de la mediación, desde un punto de vista del aprendizaje como territorializado, puedo yo generar mis productos textuales. Justamente el diálogo, la comunicación y la escritura son indicadores para la adquisición, la territorialización del conocimiento en esa sociedad de aprendizaje. Entonces aquí tengo el proceso, el procedimiento de escritura de la generación del producto textual desde la reflexión y desde el portafolio de conocimiento que va estableciendo en el estudiante ese proceso de discusión que le permite elaborar sus proposiciones y sus reconfiguraciones, elaborar el producto proposicional a propósito de la conclusión como producto de este proceso de validación, que lo vamos a denominar en nuestra propuesta el portafolio conceptual, el cual se constituye en herramienta de trabajo personal o una elaboración textual argumentativa que puede ser con una herramienta personal o colectiva, porque estamos hablando de procesos de reflexión, estamos hablando de cruces, de agencias de mediación entre pares y entre estudiantes y profesores. Este proceso de escritura es un proceso, un sistema de estrategias didácticas que se inicia necesariamente de lo que hemos denominado el practicum reflexivo. El estudiante elabora sus proposiciones, se las reconfigura y se apoya en los materiales audiovisuales y discusión para elaborar su producto proposicional. Esta propuesta justamente fue llevada a un escenario de concepción curricular en la Universidad Afroamericana de África Central y quedó justamente como un proceso en el curso de iniciación. Ellos lo llaman allá preparatorio, ese curso preparatorio que tenía, el primer curso preparatorio que se llevó a cabo justamente en el 2020, tenía justamente una propuesta curricular desde un punto de vista social de asignaturas homologadas, y dentro de esas asignaturas homologadas quedó la propuesta y que está sujeta a su evaluación para recoger su producto. Nosotros hablamos justamente cómo elemento es desglosado en los foros de negociación sociocultural. Esos foros de negociación es donde nosotros vamos en que la
ninguna opinión se sobrepone a otra. Vamos a los procesos de negociación donde se socializa como producto para un proceso de validación entre el sujeto hablante proponente y el sujeto oyente reflexivo. Este proceso va justamente desarrollándose dentro de esos procesos de mediación para generar negociados epistémicos que determinan justamente el portafolio conceptual, el cual se constituye en herramienta de trabajo para las elaboraciones textuales argumentativas. Este proceso justamente va a quedar allí reflejado para que ustedes lo estudien justamente y estamos a la orden para su discusión. El acto de escritura entonces se manifiesta por esta vía proposicional como un proceso dialéctico entre los conocimientos y los requerimientos retóricos para producir un texto adecuado. Fundamentalmente se exige del estudiante productor del texto académico una sólida argumentación que se constituye en una defensa de planteamientos propios. La naturaleza dialéctica de la composición reside en el conflicto que enfrenta el productor de texto entre las limitaciones del propio saber y la necesidad de lograr un texto eficaz. Se trata finalmente de ecuacionar los contenidos temáticos, en este caso de la literatura. Recuerden que esto fue llevado justamente, partió de la cátedra de la literatura, pero esto justamente puede ser desarrollado en cualquier disciplina del conocimiento, porque estamos hablando de discusión y de escritura como un indicador de conocimiento adquirido para expresarlo como parte de la sociedad de aprendizaje. Entonces, tenemos acá el producto textual argumentativo como el aporte final, el logro, justamente el producto de todo este proceso crítico, reflexivo y didáctico que se desprende del proceso. Justamente aquí se recoge todo lo que hemos hablado en esta mañana, el aprendizaje dentro de ese proceso de concatenación de conocimiento, criticidad y conectismo, competencias globales, hermenéutica heideggeriana del mundo y sus problemas, la multi e interculturalidad, el conocimiento adquirido, la discusión y la escritura como todos los elementos que se despliegan dentro de este acto de enseñanza y de aprendizaje. Pero fundamentalmente este proceso de enseñanza es trabajado desde el conocimiento adquirido, la discusión y la escritura. Vamos entonces a la tercera parte de nuestro trabajo, que son las conclusiones. Allí vamos a hablar de, número 1, la transferencia de conocimientos en contextos educativos complejos y el fomento de escenarios proactivos de aprendizaje que nos lleva a establecer, a generar las competencias, el perfil del estudiante como agentes proactivos interculturales con competencias de la ciudadanía global. Considero que esta es una condición importantísima en este momento de absoluta complejidad social, que nuestros estudiantes tengan justamente posición crítica frente a ese contexto. Y justamente son los procesos didácticos los que dan cuenta de la generación o de la formación de esas competencias. Número 2, se basa de construir para desarrollar competencias, construir conocimientos pertinentes y aplicables. Se trata de la territorialidad del aprendizaje, formar para transformar. Esa territorialidad del aprendizaje nos lleva a tocar ese sistema de competencias globales llamados interculturales, protocolos hermenéuticos de los problemas sociales del mundo y el manejo de idiomas. Los instrumentales de conocimientos metodológicos, tecnológicos y cognitivos, interpersonales, individuales y sociales, porque es el trabajo en soledad, pero en colectivo, de discusión, de intercambio, de elaboración justamente grupal y de organización, emprendedor y de liderazgo.
La didáctica emergente debe desarrollar procesos de discusión y de escritura como habilidad integradora que se asocia con la generación del conocimiento situado, conocimiento en contexto, conocimiento dialogado, conocimiento adquirido, la sociedad del aprendizaje. Solamente así se construye la sociedad del aprendizaje. Recordemos aquella afirmación en los momentos iniciales de esta conversación donde hablamos que si el aprendizaje adquiere esa condición protagónica en el discurso académico en el mundo, la categoría referida a la didáctica también tiene que ser reubicada, y esa reubicación es justamente a propósito de esta asociación de conocimiento situado en contexto, dialogado y adquirido. Las competencias globales y los protocolos hermenéuticos de comprensión de los problemas sociales del mundo es una condición fundamental que no puede estar ajena de ningún proceso didáctico. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar justamente al equipo organizador mis datos electrónicos, mi correo electrónico de atención para cualquier duda, ampliación. Estamos absolutamente a la orden. Fue muy grato realmente compartir el producto de este trabajo con ustedes. Un trabajo que sigue, que no ha concluido, que está justamente sujeto a ese proceso de reaprendizajes, de resignificación y de transformación permanente. Muchísimas gracias.